Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la entrevista. De nada. Pues soy alumna del Tecnológico de San Martín, Texmelucan. Pues la entrevista más que nada va enfocada a la resolución de conflictos y a la comunicación efectiva. Pues de acuerdo a su experiencia laboral que ha tenido o adquirido, me va a contestar las siguientes preguntas. La Claro, sí, primera con mucho gusto. pregunta es, ¿cuántos años de trabajo, ah, Sí, sí. cuántos años tiene laborando? Buenas tardes, Alec. No hay ningún problema, al contrario, es siempre un gusto apoyar a los estudiantes. Yo tengo casi 20 años, tengo 19 años en la vida, de vida laboral, de manera formal, en una empresa formal. Empecé a los 18 años y actualmente tengo 36 años. ¿En cuántas empresas o organizaciones ha trabajado? Yo he trabajado alrededor de entre 7 y 8 empresas de manera formal. ¿Le gusta a usted lo que realiza en su trabajo? Sí, claro que sí. Mi trabajo consiste mucho en la relación con jóvenes. Mis clientes son jóvenes, que son estudiantes, y mi relación de trabajo con mis compañeros es muy amena porque también son bastante jóvenes, ¿no? Mis compañeros de trabajo. ¿Qué puede decirme sobre la autonomía en el trabajo que desempeña? La autonomía que yo tengo en mi trabajo como coordinador de la licenciatura en comunicación es bastante amplia. Afortunadamente mis jefes nos permiten, somos un grupo de coordinadores, nos permiten un trabajo autónomo, nos permiten tener la posibilidad de aportar ideas, de generar proyectos, y eso siempre es muy bueno porque que te den esa libertad de proponer también te genera automáticamente una responsabilidad, una corresponsabilidad con la organización para que los resultados se den, para que se cumplan las metas y para que tu trabajo luzca y eso beneficia a la empresa y obviamente te da una satisfacción a ti como empleado. A su punto de vista, ¿usted considera que la comunicación dentro de una empresa o dentro del área de trabajo es importante? Es importantísima, la comunicación es fundamental. No podemos concebir una empresa sin personas y no podemos concebir a las personas sin comunicación. Forzosamente la comunicación debe de existir para que una empresa funcione y para que cumpla sus objetivos. Es fundamental. Ok. En el ámbito del trabajo, ¿es importante la relación con los compañeros? Sí, claro. En el ámbito del trabajo siempre la relación interpersonal, me imagino que es a lo que te refieres, Ajá. es muy necesaria, a pesar de que tenemos muchísimos medios hoy en día, los medios electrónicos nos han permitido compartir más de manera comunicativa, tenemos las teleconferencias, tenemos las redes sociales, la relación interpersonal se vuelve fundamental, además para la cultura de los mexicanos, los latinos en general, pero los mexicanos de forma muy especial, la relación interpersonal se vuelve fundamental. Tú generas confianza y tienes una mejor relación con tus compañeros de trabajo, con aquellos con quienes generas una relación más cercana. Con los que no tienes, te cuesta un poquito más de trabajo generar proyectos dentro del trabajo. No es lo mismo, no siempre no es tan bueno confundir la amistad con el trabajo, pero sí es importante identificar que una buena relación interpersonal mejora la comunicación también dentro del área laboral. ¿Cómo es la comunicación que tiene usted con sus compañeros de trabajo? ¿Te refieres técnicamente? O sea, ¿qué herramientas utilizo Ajá, o cualitativamente? ajá, ¿cómo es su relación con ellos? No tanto de amistad o así, sino de Nuestra trabajo, comunicación ajá, de trabajo, interpersonal. ajá. Bastante buena. Hoy en día, bueno, para temas por el trabajo que yo tengo es un poquito complicado porque muchos de mis compañeros no coincidimos en horario. En las instituciones educativas, sobre todo de nivel superior, es muy común que los compañeros trabajemos por horas porque muchos también trabajamos en alguna otra organización, ejercemos y en la escuela solo compartimos lo que hemos aprendido. Entonces a veces el cambio de horarios no nos permite relacionarnos tanto. Pero bueno, afortunadamente, como te decía, existen algunos medios como las redes sociales que nos permiten también compartir un poquito acerca de lo que hacemos. Entonces cuando alguno de nosotros se va de vacaciones,
pues le posteas, ¿no? Le escribes, oye, qué padre que te la estés pasando bien, ¿no? O es cumpleaños, lo felicitas y eso te permite de alguna manera acercarte a su vida personal. Sí. Bueno, de acuerdo a su punto de vista, para usted, ¿es mejor el trabajo en equipo o individualmente? Me parece que el trabajo en equipo siempre tiene mejores resultados y puedes tener proyectos más grandes, alcanzar proyectos más grandes. Cuando haces un trabajo de manera individual, por supuesto puedes lograr buenas cosas, pero también te limitas mucho, ¿no? En cuanto a lo que puedes lograr. Entonces, ambos, yo no estoy ni en contra de ninguno de los dos. Me parece que ambos son necesarios, pero ambos dependen de muchos contextos. Pero obviamente cuando trabajas en equipo, tus alcances pueden ser más grandes. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué conflictos ha presentado usted en su área de trabajo? Híjole, conflictos siempre hay muchísimos. Me parece que en las organizaciones, para generalizar esto, porque a pesar de que mi ámbito es educativo, nosotros también tenemos clientes, ¿no? Nuestros clientes son los alumnos y me parece que en el ámbito de las organizaciones uno de los problemas, uno de los conflictos más grandes es cuando un cliente no está satisfecho, no se siente satisfecho y cuando tú le dices al encargado de atender a este cliente, que en mi caso es un docente, es un maestro, que mejore esa situación, y ese trabajador no lo quiere hacer, no entiende por qué tiene que modificar su actitud o tiene que modificar su forma de trabajo para poder complacer al cliente. Y también a veces el cliente debe de saber, debes de darle a conocer cuáles son las características del servicio que tú le estás ofreciendo. En el ámbito de la educación es muy complejo esto porque cuando un alumno se queja sobre un maestro y tú le llamas la atención a un maestro, le pides que modifique ciertas actitudes o cierta forma de trabajo, él no entiende por qué lo debe de hacer si su tarea es formarlo. Entonces entras en un conflicto precisamente en donde el estudiante defiende su postura, el docente defiende su postura y tú como encargado del área defiendes también tu postura. Y evidentemente hablando de comunicación, lo más importante siempre es comunicar. Es decir, que al cliente le tienes que dar a conocer cuál es el servicio que estás prestando. Al empleado, en este caso al docente, le tienes que decir cuáles son sus funciones y los objetivos que debe de cubrir. Y obviamente eso desde la dirección debes de dejarlo muy en claro para que lo hagan. Entonces, para que este conflicto no se dé y si se da, se pueda solucionar fácilmente. Ok. Bueno, usted, ¿de acuerdo a qué manera o cómo ha solucionado estos conflictos? Mira, lo que hago generalmente cuando un alumno, por ejemplo, está en descontento con una calificación, es en primera instancia hablar con el alumno y también por separado con el docente. Lo que hago aquí es ver la visión del alumno, es decir, identificar cómo se siente, también que yo pueda escuchar una versión libre de lo que él expresa. Y lo mismo sucede con el docente. Cuando tú pones a lo mejor en una mesa a todas las personas, en lugar de que tú escuches los puntos de vista de cada uno y completamente, cómo se sienten, etcétera, lo que va a pasar generalmente es que vas a generar que entre ellos se peleen, ¿no? Es decir, uno empieza a decir, no, es que yo creo que esto no es justo, bla, 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 y la otra persona inmediatamente va a decir, no, es que tú no hiciste, y entonces no le permites a ninguno de los dos expresarse completamente. Entonces yo lo que hago es tomarlos primero por separado, escuchar sus puntos de vista, comunicarles que voy a hablar con la otra parte de la misma forma, ¿no? Decirles, voy a hablar con tu docente, y el docente ya hable con el alumno, o voy a hablar con el alumno. Y entonces si después de esa plática y yo de tener esa perspectiva, entonces intento que el docente entienda cuál es la importancia de nuestro estudiante como cliente y al estudiante le doy también la perspectiva de cuál es la función del docente como prestador del servicio. A veces los estudiantes se quejan mucho, seguramente tú como estudiante lo sabrás, a lo mejor por calificaciones, ¿no? Sí. Entonces, y porque a lo mejor un maestro tiene alguna actitud muy enérgica, ¿no? Y bueno, cuando tú le das a conocer al estudiante que eso es parte del trabajo del docente, que es parte de
formarte, el estudiante lo ubica mejor y muchas veces ellos precisamente te van dando la pauta. Entonces la manera en que yo soluciono es así: escucho las versiones por separado y posteriormente tenemos una reunión, los tres, ¿no? Yo como mediador, pero ya con el entendido de cuál es la postura, y me adelanto, me anticipo, ¿no? En lugar de que hable el estudiante para darle a conocer al docente su perspectiva, se la digo yo al docente, y lo mismo con el estudiante. Y a ellos solo les pido que establezcan puntos de acuerdo, ya no conflictos. El conflicto lo expongo yo y ellos generan sus puntos de acuerdo. Ajá, pues también volviendo a la otra pregunta que dice que entonces cómo usted sabe de qué manera va a solucionar el conflicto, cómo llega cómo usted piensa que esa es la mejor solución. La solución. Ajá, la mejor no solución. Hay manera, bueno, desde mi perspectiva no hay manera de saberlo si no entiendes el problema. Primero entenderlo. Sí, para mí es fundamental entender cuál es el problema. Y para entender el problema, te repito, es lo que hago: hablar con el docente y con el estudiante, con mi cliente, que es el estudiante, y con el docente, que es el trabajador que presta el servicio. Eso me permite obtener información acerca de cuál es el conflicto. Yo entiendo que el estudiante va a defender siempre su postura y el docente va a hacer exactamente lo mismo. Yo entiendo eso, pero el hecho de dejarlos hablar, de darles la oportunidad de que expresen cuál es la situación, ¿no? Eso a mí me permite obtener información, y entonces sí, ya con esa información yo puedo empezar a vislumbrar cuál podría ser la posible solución. Pero en realidad casi siempre ellos establecen las soluciones. Los seres humanos somos muy inteligentes y tendemos generalmente a solucionar los conflictos. Entonces, pero cuando no hay conflicto, ¿me entiendes? O sea, cuando no te sientes molesto. Sí. Entonces, por eso te repito, la estrategia es: yo planteo el conflicto y ellos plantean las posibles soluciones. Generalmente yo no sé cuál sea, a lo mejor por experiencia tengo la idea de cuál puede ser la decisión que ellos tomen, pero generalmente yo honestamente casi no puedo tener la idea, y no me gusta proponerlo porque termina siendo un conflicto que resuelvo yo, que soy externo al conflicto. Si bien es mi responsabilidad, pero yo no estoy envuelto en el conflicto, y lo resuelven mejor los que son protagonistas de este. Usted nada más da como su punto de vista, su opinión, y oriento, guío, doy opciones, sí. ¿no? Establezco posibles soluciones, establezco escenarios los que podrían presentarse. A veces el estudiante, bueno, pues se le da la posibilidad, no sé, por ejemplo, de recursar o de darle la oportunidad, por ejemplo, de presentar un examen, pero respetando el trabajo del docente se le dice que no se puede obviamente poner la misma calificación, etcétera, ¿no? Es decir, yo ayudo un poquito de pronto a dar opciones, pero en general la solución del conflicto generalmente la tienen quienes están dentro del conflicto. Desde mi perspectiva es la mejor solución, porque ellos son los que se involucran y a su vez se comprometen también a solucionar esa situación, ¿no? Y generalmente tengo buenos resultados. Y de acuerdo a los conflictos, cuando no se llegan a solucionar así, ¿cuál es la reacción que tiene su jefe, o se involucra a la solución de esto, si no hay una solución? Las organizaciones tienen una presencia constante de los jefes, y esa presencia constante se llaman normas institucionales. Es decir, en todas las instituciones hay un reglamento que se debe cumplir. Cuando la situación de plano no se puede solucionar, ¿no? Cuando no existe un punto de acuerdo, pues lo inmediato es apegarse al reglamento, ¿no? En el caso mío, pues tengo la fortuna de que mis clientes firman un reglamento de servicio, ¿no? Los estudiantes tienen un reglamento al cual tienen que acatar, y entonces eso me permite decirles: bueno, pues tú tienes que cumplir con este reglamento, ¿no? Y entonces, si no hay un punto de acuerdo, tanto el docente como el estudiante se tienen que apegar al reglamento. A veces aún así no existe una solución del conflicto, ¿no? Y sí, efectivamente, a veces sucede que generalmente los estudiantes o los docentes siempre buscamos como que un punto superior, ¿no? Si no me lo pudiste resolver tú, entonces voy con tu jefe. Eso es muy común. Sí.
Pero afortunadamente, pues como te decía, la posibilidad que nos dan nuestros jefes de autonomía nos respaldan mucho. Entonces, cuando algún estudiante quiere hacer eso, o algún docente, se le da carta abierta, porque además nosotros también tenemos obviamente que conocer muy bien el asunto de los reglamentos y la dinámica de los estudiantes. Y cuando eso sucede, bueno, pues realmente lo que hace nuestro directivo es lo mismo que te estoy diciendo, apegarse al reglamento, y bueno, eso generalmente pues establece una solución al conflicto. A mí no me gusta mucho que suceda eso, porque generalmente genera un descontento en alguno de los dos. Apegarte al reglamento significa que, otra vez, como te decía, algo más o alguien más está dándole solución a tu conflicto en lugar de que tú establezcas un punto de acuerdo, ¿no? Pero bueno, a veces es necesario, y pues en ese sentido tú firmas tu reglamento y lo conoces, se supone que lo debes de conocer, y no hay manera de deslindarte de esa responsabilidad. Bueno, ¿qué valores usted considera más importantes en su área de trabajo? ¿Qué valores? Híjole, hay muchísimos, pero te voy a mencionar 3 que considero que son fundamentales. El primero tiene que ver con la honestidad. Y a veces pensamos o nos remitimos a la honestidad en no involucrarnos en cuestiones de chantaje o de compra de algo, ¿no? De favores. Pero me parece que la honestidad tiene que ver también con identificar en ti mismo lo que puedes hacer y lo que no. Entonces a veces también sucede que hay áreas en las que yo no soy capaz de solucionar, o como decirlo, de entrometerme, porque o no es parte de mi función, o de verdad a veces pues yo creo que como todos, a veces hay ciertas cosas que desconoces, ¿no? Entonces me parece, cuando he tenido algunas situaciones, por ejemplo, que algunos estudiantes me dicen, es que necesito hacer un trámite y yo no sé cómo hacerlo, ¿no? Por desconocimiento, pues también le digo al estudiante, ¿sabes qué? Honestamente no sé cómo se hace, ¿no? No sé qué tengo que hacer, pero entiendo que es mi trabajo y dame chance y te lo soluciono, ¿no? Lo investigo y te doy una solución. Y entonces ese asunto de la honestidad me parece fundamental. Y lo segundo es precisamente este otro que da pie, ¿no? En lo que te estoy diciendo, que es la responsabilidad. Yo entiendo que tengo una función, y entonces soy honesto en que a lo mejor desconozco ciertas cosas, o no tengo la posibilidad de hacerlo porque no es parte de mi trabajo, pero también me vuelvo responsable de dar una solución y de dar un acompañamiento tanto a mis compañeros docentes como a mis estudiantes. Y esa es la otra que da pie también, ¿no? La honestidad, la responsabilidad y la colaboración, ¿no? El hecho de poder ayudar a alguien más me parece que es también fundamental. Tener la actitud para poder ayudar a alguien más me parece que es fundamental, porque aunque no sepas, si tú eres responsable de lo que haces y tienes la actitud de colaborar con alguien, me parece que eso también le permite a la otra persona coadyuvarte, ¿no? También apoyarte para que se cumplan los objetivos del trabajo. Ok, bueno, pues con esa pregunta finalizamos. Antes que nada, pues igual vuelvo a agradecerle la atención, la disposición para que se pudiera realizar esta entrevista. Y pues muchas gracias y linda tarde. Gracias. Hasta luego, vale. Muchísimas gracias.